noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Tradicionalmente el siglo XVIII ha sido considerado como un siglo menor en la historia de España, seguramente por comparación con la grandeza de los siglos inmediatamente anteriores. Pero nuestro XVIII es un siglo de enorme presencia internacional de España. Durante casi todo el XVIII España es actor principal de cuanto acaece en el mundo. Los pactos de familia que unen a Madrid y París articularán buena parte de esa política. Con la llegada de la dinastía Borbón a España, en 1701, la política exterior española se reorientó de modo decisivo. Aunque tras la Guerra de Sucesión se acordó que España y Francia nunca se convertirían en un mismo reino, la tradicional cercanía entre Madrid y Viena fue sustituida por la de la capital española y París. El resultado final de la Guerra de Sucesión no solo fue la amistad con Francia, sino la enemistad con Inglaterra, que ya compartíamos con nuestros vecinos del norte. Las imposiciones británicas, como el navío de permiso y las conquistas de Gibraltar y Menorca, aseguraron que esa enemistad perviviese durante siglos. La cercanía con Francia se concretó en 3 pactos a lo largo del siglo XVIII, que se conocieron como pactos de familia, dado que la familia Borbón reinaba tanto en París como en Madrid. El primer pacto de familia se suscribió en 1733 en el Escorial y el objetivo fue el de hacer frente común contra Austria, ya que Felipe V quería recuperar las posesiones italianas que había perdido a manos del reino Habsburgo en el Tratado de Utrecht, mientras que Luis XV, el monarca francés, casado con la segunda hija del rey Estanislao de Polonia, aspiraba a imponer a este en Varsovia en el marco de la Guerra de Sucesión polaca. El resultado del primer pacto de familia fue favorable a España, por cuanto Felipe V consiguió una parte sustancial de sus objetivos, mientras que Luis XV vio frustradas sus expectativas. El segundo pacto también tuvo lugar durante el reinado de Felipe V y se firmó en Fontainebleau, 10 años más tarde, en 1743, con motivo de la Guerra de Sucesión de Austria a la muerte del emperador Carlos VI. Los objetivos de Felipe V eran los de recuperar el resto de posesiones perdidas a manos de Austria que no habían sido recobradas por el primer pacto. De nuevo, el dios de la guerra sonrió a España al derrotar a los austriacos en Italia y a los ingleses en América, pues la guerra se extendió hasta el Caribe. Fue entonces cuando se produjo la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins, con el conocido episodio del asalto británico a Cartagena de Indias, frustrado por Blas de Lezo. Sin embargo, algunos de los objetivos básicos, como eran la reconquista de Gibraltar y de Menorca, no se consiguieron. El reinado de Fernando VI, sucesor de Felipe V, fue decididamente neutralista. Para no verse arrastrado ni por Francia ni por Gran Bretaña, levantó una potente flota. Por una parte, se desligó del pacto con París y por la otra, retiró a Londres la concesión del navío de permiso. El tercer pacto de familia fue formado en 1761, ya con Carlos III en el trono. Aunque al principio las cosas no fueron bien, la guerra terminó también exitosamente, recuperando España la Florida, que había perdido, y también Menorca en 1782, mientras combatía a los británicos junto a los colonos norteamericanos, que finalmente conseguirían la independencia de la metrópoli. Solo el estallido de la Revolución Francesa y la decapitación de Luis XVI liquidó la alianza franco-española, basada en la identidad dinástica. Aunque bajo Carlos IV Godoy trataría de recuperarla, lo haría en términos de abierta subordinación de España a Francia. Don Jorge Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estábamos hablando el otro día de la política, el otro día en sentido de Fray Luis de León, hace 2 o 3 meses, antes de las vacaciones, de la política española del siglo XVIII y reivindicábamos esa presencia española durante el siglo en la política internacional europea, ¿no? Pero indudablemente toda esa política exterior viene condicionada por el Tratado de Utrecht, que digamos que en lo que hace a España desde luego es determinante. Sí, completamente. Hay un profesor, el profesor Jover Zamora, uno de los grandes estudiosos de las relaciones internacionales, decía que hay unos pocos momentos en la historia de Europa en los que se crean como conglomerados que definen una época entera. Uno de ellos es el Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón, y justo el de antes es el Tratado de Utrecht. 100 años justo. Justo, el Tratado de Utrecht lo que marca es cómo va a funcionar Europa durante todo el siglo XVIII. Y es una Europa que se basa en el equilibrio de poder, de forma que ningún país sea demasiado fuerte como para imponerse a los demás y todos, a través de distintas alianzas, puedan mantener una estabilidad entre las potencias. Es un tratado que, sobre todo, hace Inglaterra y que le favorece mucho, y por eso el siglo XVIII será principalmente un siglo británico.
Lo primero que hay que decir en términos generales es que el siglo XVIII, pese a la relativa, por lo menos mala fama que tiene, es un siglo que en términos generales es bastante benéfico para España y concretamente en lo que hace a los pactos de familia, en esos pactos dinásticos con Francia, quien sale mejor parado es España. Completamente. Es verdad que cuando empieza el siglo, la verdad es que nos pintan muy mal las cosas, porque el Tratado de Utrecht, el gran perdedor sin duda alguna es España. Se reparten nuestras posesiones, perdemos gran parte del Imperio Europeo en Flandes y en Italia, y parece que España queda marginada del sistema internacional. Pero a lo largo del siglo XVIII, primero con la política de Felipe V, que se va a negar a aceptar Utrecht y va a entrar en varias guerras para marcar la presencia española en la política internacional, y luego con los pactos de familia que firma también Carlos III, España consigue verdaderamente convertirse en una potencia. La tercera potencia seguramente liza en términos de igualdad con Inglaterra y con Francia y, por ejemplo, en el ámbito atlántico y el Caribe, la única potencia capaz de rivalizar con los ingleses. De hecho, los que salen perdiendo en el siglo XVIII son los franceses, que realmente se llevan la mayoría de los desastres de su lado, mientras que nosotros conseguimos muchos de los objetivos que nos planteábamos. El balance es francamente positivo para España. Además, el ejército español es un ejército poderoso, la Armada también lo es, sigue siéndolo, y si analizamos el siglo en su conjunto, España mantiene a raya a Inglaterra durante prácticamente todo el siglo. Y esto es una cosa que a veces se valora poco, teniendo en cuenta que Inglaterra es, como he dicho antes, el vencedor del siglo XVIII y es como la gran potencia. Y sobre todo esto se traslada a un duelo marítimo en el Atlántico entre la Royal Navy, la más grande del mundo, y la Armada Española. Y lo que consigue la Armada Española en el siglo XVIII es muy meritorio porque los ingleses apenas consiguen conquistar un solo pedazo del Imperio Español. Y era una cosa que tenían como objetivo muy marcado en Londres, sobre todo el potente lobby comercial inglés que quería explotar las riquezas del Nuevo Mundo y que se vio frustrado una y otra vez por la resistencia de los ejércitos y las flotas españolas. Y ahí llegamos a la famosa, o no tan famosa, porque en realidad es muy oculta, pero en fin, por el nombre que llama la atención, podríamos considerar famosa, la Guerra de la Oreja de Jenkins, a la que le dedicaremos un programa, pero que simplemente ahora recordaremos que está en la lógica del segundo pacto de familia, en ese momento, por un lado, y por otro lado, donde está el famoso episodio del asalto a Cartagena de Indias por parte del almirante Vernon, que con tan escasa suerte protagoniza frente a Blas de Lezo, ¿no? Bueno, es un momento, podemos decir, culminante de la historia militar de España. Es muy importante precisamente porque ejemplifica lo que comentábamos, en el sentido de que Inglaterra en esta guerra es cuando vuelca todos sus esfuerzos en intentar romper la América española. Y lo hace en Cartagena de Indias, que está en Colombia, y que permitía cortar todo lo que sería México del resto de España, de la América española. Si hubiera habido una capital en América, hubiera estado en Cartagena de Indias. Probablemente. Desde un punto de vista estratégico, La Habana o Ciudad de México eran muy importantes, pero estratégicamente Cartagena cortaba en dos el Imperio Español. Y los ingleses despliegan la mayor flota de su historia para conquistarla, y gracias a la pericia de Blas de Lezo o del virrey Sebastián Eslava, Carlos de Snox, el jefe de los ingenieros de Cartagena, una serie de comandantes españoles que defienden heroicamente la plaza de Cartagena, Inglaterra tiene que retirarse de esa guerra sin conseguir ni una sola victoria y frustradas sus ambiciones de romper ese imperio español en América que conservamos durante el resto del siglo. Es la mayor flota británica, porque ya podemos hablar de Gran Bretaña, es la mayor flota británica de la historia hasta el desembarco en Normandía, la mayor flota que se ha reunido y que cayó estrepitosamente ante la defensa española, como decimos, de Cartagena de Indias. Bueno, hay en medio de todo este vaivén belicoso del siglo XVIII hay un periodo, los 13 años de gobierno de Fernando VI, 1746 al 59, en donde se impone una política neutralista. Lo que pretende Fernando VI es recuperar una cierta neutralidad para poder construir una armada y para poder dedicarse básicamente al comercio. Quiere aislarse de las alianzas y de las enemistades. Sí, y aquí hay juicios bastante dispares porque es como una cuña publicitaria casi, ¿no? Interrumpe completamente lo que es el siglo XVIII español. Tenemos una primera parte, que además son 50 años de Felipe V, que es un rey muy belicoso y muy antiinglés. Y luego tenemos a Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, que es otro rey muy belicoso y muy antiinglés. Y en medio Fernando VI, que tiene esta política pacifista. Es cierto que muchos han dicho que era verdad, que le vino bien a España en un sentido de recuperación económica, pero lo que parece también indudable es que Gran Bretaña se benefició mucho de esa parálisis en la que, por ejemplo, España dejó de construir barcos, lo cual hizo que esa competencia naval en el Atlántico perjudicase a nuestros intereses. De hecho, cuando estalla la Guerra de los 7 años, Francia es profundamente superada por los ingleses, entre otras cosas porque España, que siempre había estado ahí para apoyarla, se ha retirado de la política internacional. Es Carlos III el que va a romper esta dinámica de su hermano Fernando VI y volver a entrar en liza con la Guerra de los 7 años.
En parte se achaca ese espíritu antibritánico, bueno, obviamente a su condición de Borbón, en el caso de Carlos III, pero también a que siendo rey de Nápoles, la flota británica le infligió una gran humillación durante la Guerra de Sucesión Austriaca, conminándole a que se rindiera el puerto de Nápoles. Y nunca lo olvidó. Quienes bien le conocieron aseguraban que nunca lo olvidó, y parece ser que esto fue algo que le animó sobremanera en su acometividad contra los británicos. Sí, sí, para él, su secretario, uno de sus hombres de confianza, Tanucci, que era napolitano, personalmente era partidario de la neutralidad, pero siempre decía, es que la actitud de los ingleses en la guerra ha enemistado al rey con ellos de por vida, porque incluso familiarmente fue un trauma para Carlos III, porque en ese momento, en la Guerra de Sucesión Austriaca, su padre, Felipe V, estaba luchando en Italia, y él desde Nápoles quería ayudarle, y los ingleses le obligaron a permanecer neutral bajo amenaza de bombardear la ciudad. Entonces él tuvo que ver cómo su padre luchaba solo sin poder acudir en su ayuda. Y esto, sin duda alguna, influyó en la política más belicosa que recuperó Carlos III, cogiendo esa herencia de Felipe V. También intervinimos en la guerra de independencia de los Estados Unidos a favor de los colonos contra Gran Bretaña, como no podía ser de otra manera, en un episodio muy peculiar al que también habrá que dedicarle un tiempo, pero hay quien dice, yo creo que un tanto ingenuamente, que esta participación española en la guerra de independencia fue lo que luego justificó la participación inglesa, el apoyo inglés a los movimientos independentistas contra España. Yo creo que Gran Bretaña lo hubiera hecho con independencia de lo que hubiera hecho España con anterioridad. Efectivamente, es decir, a los ingleses no había que darles motivos para enfrentarse a España, ¿no? Siempre que pudiesen intentar debilitar el imperio lo iban a hacer. Es cierto que Estados Unidos, que se independizó gracias a la ayuda francesa y española, no fue luego un aliado, digamos, muy agradecido a estas potencias, y de hecho los estadounidenses colaboraron activamente en la independencia de nuestras colonias en América y supusieron una amenaza constante para la América española durante los años en los que convivimos con la República de los Estados Unidos. Entonces, es verdad que a largo plazo Estados Unidos no agradeció esta ayuda, pero en su momento, sin duda alguna, la independencia de las 13 colonias fue un golpe para Gran Bretaña como no lo había recibido en todo el siglo XVIII, y la presencia española en esa guerra marcó mucho la posibilidad de infligir esta humillación a Gran Bretaña. Bueno, la verdad es que ese balance durante el siglo fue, como decimos, sensiblemente favorable a España en su relación con Francia. Solamente después de la Revolución fue cuando se invirtieron, digamos, cuando se invirtió esa relación en favor de Francia, pero no anteriormente, y conviene subrayar esto. También hablaremos de ese periodo, de la paz de Basilea y de las posteriores maniobras de Godoy, no exentas de interés personal. Muchísimas gracias, don Jorge Álvarez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y muy buenas noches a todos ustedes, y hasta mañana, si Dios quiere.